Muy buenos días a todos. El Señor les bendiga. Es un gozo tremendo estar nuevamente aquí. Les extrañé mucho la semana pasada, así que hoy vengo con gozo, con alegría y listo para predicar doble. El de la semana pasada y el de hoy. Así que prepárense, que el sermón es largo. Amados, me da mucho gusto poder celebrar este día una vez más junto a ustedes y adorar a nuestro gran Dios. Damos gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes, y el propósito por el que estoy aquí es obviamente me toca exponer la palabra. Ustedes saben que estamos siguiendo una serie titulada Llegar a ser más como Jesús. Recuerden que la Biblia nos dice que el propósito de Dios es que a todos aquellos que Él justifica, Él lo va a santificar, y que Dios nos está conformando cada día más a la imagen de Jesucristo. Por eso hemos comenzado esta serie junto a la congregación de inglés, y el día de hoy vamos a ver el pasaje precisamente que leyó el hermano en la lectura bíblica de Lucas 6, 27 al 35, y vamos a aprender el día de hoy sobre el tema del amor. Debemos amar como Jesús, debemos amar como Jesús, ¿ok? Así que abra su Biblia ahí, Lucas capítulo 6, versos 27 al 35, abre su Biblia por favor. Lucas capítulo 6, versos 27 al 35. Es el mismo pasaje que el hermano Juan leyó como parte del devocional. ¿Listos? Si tienen su Biblia abierta en Lucas 6, le voy a invitar que por favor vayamos junto al Señor en oración y pidamos su guía en este momento. Amado Dios, te damos gloria, honra, Señor, porque tú eres digno, tú eres santo, 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 Señor, no hay nadie como tú. En esta hora venimos ante ti para glorificarte, exaltarte, no solamente a través del cántico, de las oraciones, sino también, Señor, a través de la obediencia a tu palabra. Y, Señor, rogamos en esta hora que tu palabra, al escudriñar tu palabra, tu Espíritu Santo nos ilumine y que a través de ella tú nos hables y tú nos transformes y nos conformes a la imagen de tu amado Hijo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Señor, rogamos que tú nos ayudes a no ser solamente oidores olvidadizos de tu palabra, sino también hacedores de ella. Señor, aplica esta palabra a nuestros corazones. Ayúdanos a vivirla cada día, Señor. Que esta sea una realidad en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. El pasaje que vamos a analizar el día de hoy forma parte de un sermón predicado por el más grande de los predicadores. ¿Saben quién fue, verdad? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que me toca hacer a mí es un poco de ver este gran sermón y tratar de juntos aprender lo que Él nos enseñó. Este sermón es conocido por muchos como el Sermón del Monte, ¿verdad? Lo encuentran en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, aunque hay algunos eruditos evangélicos que dicen que fueron dos eventos diferentes, pero sin embargo yo creo que es el mismo sermón. Y el tema principal de este sermón obviamente es el amor. Pero es muy fácil hablar de amor. Hay muchas canciones que hablan de amor, muchas poesías hablan de amor. Sin embargo, cuando Jesús habla de amor, se habla de un amor diferente, un amor distinto al amor en cómo lo concebimos nosotros los humanos. Se refiere al amor del reino, a la manera en que deben amar sus redimidos, aquellos que son sus discípulos, ¿ok? Y en este pasaje vamos a ver las enseñanzas de Jesús sobre el amor. Ahora recuerde algo, Jesús no solamente enseñó sobre el amor, Él vivió esas verdades que enseñó. Es la diferencia entre Jesús y los filósofos, los maestros. Jesús vivió estas enseñanzas Él mismo. Por tanto, Él es el ejemplo vivo de sus enseñanzas. Ahora, probablemente ninguna otra enseñanza de Jesús haya sido más desafiante para nosotros
que su mandato de amar a los enemigos, ¿verdad? Entonces es lo que quiero que usted vea aquí. En este contexto Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos. Fíjense, no a nuestros amigos, no a nuestros familiares, no a las personas que nos agradables. Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos. Ahora, ¿cómo debemos amarlos? En este pasaje Jesús nos da el mandato de amar en los versos 27 al 30 y nos enseña la manera de amar en los versos 31 al 25. Vamos a empezar con el mandato de amar, verso 27 al 30. Usted va ahí, ve ahí que comienza diciendo, verso 27, dice, pero a vosotros los que oís. Ahora, yo quiero que usted entienda, eso no significa que en aquel grupo de gente que estaba frente a él había un grupo de personas que eran sordas, ¿verdad? No se trata de eso. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice, a vosotros los que oí? Bueno, en la congregación que estaba frente a él, en aquel grupo de gente que estaba ante él, a las cuales él estaba predicando, habían discípulos verdaderos y falsos discípulos, creyentes y personas que no eran creyentes. Y obviamente el mensaje Jesús lo estaba dirigiendo a aquellos que realmente eran sus discípulos. Y Jesús enfatiza con estas palabras no solo la necesidad de escuchar el mensaje, sino también la importancia de responder a él. Porque recuerden, no basta con oír y con entender la enseñanza, hay que aplicar la enseñanza. ¿Ok? Y ese es el énfasis de Jesús con estas palabras. ¿Ok? La importancia de que quienes escuchaban su enseñanza respondieran a ella. Ahora, eso solamente van a poder responder a esta enseñanza los verdaderos discípulos de Jesús, porque la demanda es demasiado alta. Solamente un creyente va a poder responder a esta demanda que Jesús hace. Fíjense, Jesús le está diciendo, a los verdaderos discípulos que están aquí, os digo, a ustedes les estoy hablando, ¿ok? A ustedes que son mis seguidores, mis discípulos, los verdaderos creyentes, a ustedes os digo, amen a vuestros enemigos. Ahora, ahí está el mandato, ¿lo veis? Es un mandato a amar, pero como dije, no es un mandato a amar a quien nos cae bien, ¿verdad? Amen a vuestros enemigos. Ahora, lo primero que quiero llamar la atención es sobre el término amor. El amor del que habla Jesús aquí no es el amor del que se habla en las novelas de las televisoras que usted ve aquí, ¿verdad? Que las mujeres dicen, estoy enamorada de fulano y a los 10 minutos se molestó con él y ve a otro fulano y ya se enamoró del otro. ¿Ok? Y cambian de amor como cambia uno de ropa, ¿cierto? Ahora, esa clase de amor superficial, esa clase de amor basado en la apariencia física, es la manera de amar del mundo. Un amor cambiante, un amor que no tiene fundamento, no tiene raíces. El amor del que habla Jesús aquí no es el amor ordinario que piensan las personas, sino una clase de amor extraordinario, diferente. Y solamente, escúchame bien, solamente pueden experimentarlo los discípulos genuinos de Jesucristo. Aquellos que realmente tienen una experiencia personal con el Señor. ¿Cómo lo sé? La Biblia nos enseña que todo hijo de Dios, todo creyente genuino ha sido regenerado, ha nacido de nuevo. ¿Recuerda lo que dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3? El que no nace de nuevo, ¿qué cosa? No puede ver el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Ok? Entonces es a estas personas que han nacido de nuevo a los que Jesús les está hablando, a sus verdaderos discípulos. Todo creyente genuino será regenerado. Y eso significa, cuando una persona es regenerada, significa que esa persona es una nueva criatura. Recuerda 2 Corintios 5:17, dice, si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. ¿Qué significa eso? Significa que Dios le hace nacer de nuevo y pone en usted, ¿qué cosa?
una nueva naturaleza. Desde ese momento usted se convierte en un participante de la naturaleza divina, como dice 2 de Pedro 1:4. ¿Qué significa? Dios viene a habitar en usted. Dios mismo viene, la Trinidad viene a habitar en usted por la fe. Su cuerpo se convierte en el templo de Dios. ¿Sabe eso, verdad? Un creyente es templo de Dios. Somos el templo de Dios. Y la Biblia dice que en toda esa conjunto de ideas, dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Entonces, ese amor de Dios que es derramado en nosotros es lo que nos capacita para amar de la manera que Cristo nos está mandando. Ahora, ¿entendió por qué digo que solamente aquellos que han nacido de nuevo pueden experimentar este amor? Porque a menos que el Espíritu de Dios esté en nosotros, el amor de Dios no ha sido derramado en nuestros corazones. Y entonces vamos a amar de la manera superficial de la que amamos antes. ¿Bien? Ahora, es a estas personas a quienes Jesús está dirigiendo su enseñanza. Y les está diciendo, nos está ordenando. Y entienda eso, esto es una orden, es un mandato. Recuerde, cuando Dios da mandato, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Obediencia. ¿Ok? Obediencia. ¿Sabe? En mi país, no sé si en el suyo también, me imagino que sí, hay un dicho para las personas que están sometidas en el ejército, le dicen, las órdenes se cumplen y no se discuten. ¿Cierto? Ahora, obviamente en el reino de los cielos hay un rey, Él es Señor, Él es Dios, Él es soberano, y cuando Él da un mandato, nosotros somos sus siervos, sus esclavos, ¿y qué nos queda? Obedecerlo, ¿cierto? Ahora, el punto es que Jesús nos manda amar no a nuestros amigos, no solo a nuestros hermanos, no a las personas, sino a nuestros enemigos, a nuestros enemigos. ¿Por qué razón? El amor del que Jesús habla aquí, amado hermano, y el término que usa en el original es el término ágape. Y yo creo que ustedes han oído hablar muchas veces de ese tipo de amor, ¿verdad? El amor ágape no está motivado por los méritos del ser amado. Como dijo ahorita, el amor del mundo está motivado por los méritos de la persona. ¿A quiénes amamos? A las personas que son lindas, ¿verdad? El modelo de linda, de belleza que tenemos, las personas que no son agradables conforme al estándar que tenemos nosotros, ¿cierto? A las personas que nos resultan atractivas por sus características físicas o por la manera en que se comportan. ¿Bien? Pero ese estilo de amor es un amor superficial. Ahora, el amor ágape no es así. ¿Bien? No importa lo que esa persona nos haga, cuando usted ama con esta clase de amor, no permitirá desearse nada sobre esa persona que no sea su mayor bien. En otras palabras, cuando usted ama a una persona con el amor ágape, aun cuando sea su enemigo, usted nunca le va a desear el mal. ¿Entendió de esa manera? Nunca va a desear nada malo para esa persona. Usted ve que hay personas que dicen que están amando a otra persona y apenas se enojan con esa persona ya quieren que se muera, ¿verdad? O sea, pasan del amor al odio con una facilidad tremenda, ¿cierto? Personas que se casaron, estuvieron juntas por un tiempo y después se divorcian y de repente lo que quiero es que se la trague la tierra. Entonces, ese no es el amor del que Jesús está hablando aquí. ¿Bien? Se refiere a un amor en el cual deliberadamente y con determinación nos esforzamos por ser amables y por procurar el bienestar de la persona amada. Porque como nos dice Hugh R. Kent, fíjense, y esto es una definición que me gustó, el amor ágape reemplaza, escucha esto, el amor ágape reemplaza las inclinaciones naturales y existe a pesar de ellas. Porque las inclinaciones naturales, ¿cuáles son? Ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? Al que me hace algo yo quiero responderle de la misma manera. Esa es la inclinación natural. Pero el amor ágape sustituye eso y te ayuda a ver la persona desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios.
es un amor, el amor ágape es un amor deliberado, arraigado en la voluntad, un amor por elección. Fíjense, esa palabra es importante. Un amor por elección, no por emoción. ¿Ve la diferencia? ¿Sabe que las emociones cambian muy fácilmente? Podemos estar contentos en un segundo y minutos después estar totalmente deprimidos. ¿Sí o no? Si ahora ustedes vienen y le dan la noticia de que usted se ganó $1 millón, ¿cómo se pondría? Eufórico, ¿verdad? Empezaría a dar brincos ahí mismo y a ponerse contento. Pero si de repente vienen y le dicen, ¿sabes qué? Se te quemó la casa y perdiste los $50,000, empieza a llorar, ¿cierto? Y sus emociones van de la alegría al llanto en cuestión de segundos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las emociones funcionan así. Pero, ¿sabe? Esta clase de amor no funciona en base a las emociones, sino que es un amor deliberado, es un amor de elección. Usted elige amar a la persona a pesar de. ¿Ok? Y eso es lo que hace la diferencia. Ahora, yo quiero aclarar algo, y esto es importante que lo entendamos. Usted no va a obtener su salvación amando a sus enemigos. No es por amar a los enemigos que vamos a obtener la salvación, porque esta clase de amor no es meritorio para la salvación. Lo que estamos diciendo es que esta clase de amor es lo que caracteriza a los que realmente son discípulos de Cristo. Porque una persona que no es discípulo de Cristo no puede fingir esta clase de amor. ¿Ok? Entonces, esta clase de amor es lo que caracteriza a los creyentes genuinos, a los verdaderos creyentes. La ley de Dios nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. Usted sabe eso, ¿verdad? La ley de Dios, en Levítico 19:18, se nos manda a que amemos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Ok? Eso es importante que lo entendamos. O sea, en la ley se nos manda a amar al prójimo. Pero la tradición rabínica, y esto es algo que quiero que entienda, la tradición rabínica es diferente. Recuerda que cuando Jesús vino, había muchas tradiciones rabínicas que la gente estaba siguiendo esas tradiciones como si fueran mandamientos de Dios. Los rabinos habían tomado la ley de Dios, la habían interpretado y estaban enseñando sus interpretaciones como que eran mandatos de Dios, cuando muchas veces contradecían el mandato de Dios. ¿Ok? Y es lo que tenemos que entender. La tradición rabínica decía, y usted puede ver eso en Mateo 5:43, Jesús le dice a los líderes religiosos, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa era la tradición rabínica, lo que los rabinos habían interpretado. Y estaban trastornando el mandato de amar al prójimo y estaban diciendo, ¿sabes qué? Tu prójimo es la persona que tiene la misma posición teológica que tú, es la persona que cree lo mismo que tú, la misma fe que tienes tú. Para los judíos, su prójimo eran otros judíos que tenían su misma fe. ¿Ok? No alguien que se oponía y que era hostil hacia ellos. Y esto es importante que lo entendamos. El doctor John MacArthur afirma que debido a su tradición, la enseñanza de Jesús no era revolucionaria, sino inmoral, irreligiosa, impía y herética para los líderes religiosos. O sea, los líderes religiosos al oír la enseñanza de Jesús, ama a tus enemigos, estaban viendo eso como una contradicción a lo que ellos interpretaban que era el mandato de Dios, que decía amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Ahora, la enemistad de la que se está hablando aquí, los enemigos de los que se está hablando aquí, esa enemistad, ese odio, ese rencor, está basada en la persecución de carácter religioso, está basada en alguien que persigue a alguien por su fe. ¿Ok? Ese es el contexto del que se está hablando aquí. Ahora, como dije, nos resulta muy fácil amar a quienes nos aman, ¿verdad? Es muy fácil amar a aquellas personas que nos aman. Pero el mandato que Jesús está dándonos aquí es de amar a los enemigos. Y eso es muy difícil, ¿sí o no? Es muy difícil. Es más, humanamente a nosotros nos resulta imposible. En nuestras propias fuerzas nos resulta imposible amar a los enemigos. No obstante, Jesús está enfatizando
que no solo debemos escuchar este mensaje de los que somos discípulos de Él, sino también debemos responder a Él. Debemos poner ese amor en acción. ¿Qué nos está diciendo Jesús? ¿Sabes qué? No ames solo a aquellas personas que son parecidas a ti, a las personas que te caen simpáticas, a las personas que son tus connacionales. Y eso es lo que hacemos muchas veces nosotros, ¿verdad? Amamos a aquellas personas que nos resultan agradables, que nos caen simpáticas, que nos gustan, que nos caen bien, pero aquellos que no nos caen bien, ¿qué hacemos? Los apartamos, los evitamos. Una de las cosas que yo noto muchas veces es que nos reunimos a conversar las mismas personas y muchas veces llegan otras personas y no conversamos con esas personas. La pregunta es ¿por qué? ¿Cierto? Ahora, ¿se ha dado cuenta de que hay personas que le son agradables por naturaleza, pero si somos objetivos, a todos hay personas que nos resultan desagradables por naturaleza? Vemos una persona a veces y decimos, qué pesado me cae fulano. ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué? Eso es un instinto natural que es pecaminoso. Cuando usted conoce a veces a la persona, usted se da cuenta que la persona no es lo que usted pensaba. Porque eso es lo que hace la carne. En la carne nosotros tenemos preferencias y escogemos aquellos que según nuestro estándar de pensamiento nos son agradables, son iguales a nosotros, tienen nuestras mismas preferencias, tienen nuestros mismos gustos y es a eso a quienes escogemos. ¿Y a los demás qué hacemos? No, a eso los apartamos. Pero ¿sabes qué? Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer eso. Si tú eres un discípulo de Cristo, tú no puedes hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Entendiste eso? Dios no hace acepción de personas. Y Jesús no excluye aquí a nadie en el mandato de amar. Él dice, ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Todo el que esté alrededor mío es prójimo mío. No importa de qué país venga, no importa de qué cultura venga, no importa qué idioma tenga, qué color de piel tenga, no importa nada de eso. Yo no puedo separar o excluir a nadie de este mandato por preferencias. Mi prójimo es todo aquel que está alrededor mío. ¿Entendió eso? Debemos amar a todos, porque todos son nuestro prójimo. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. En el original, todos los verbos aquí son imperativos. O sea, lo que Jesús está haciendo aquí es dándonos mandatos. ¿Ok? Son una serie de mandatos. Y a continuación Jesús nos explica cómo debemos amar a nuestros enemigos. Vamos a ver sus explicaciones. Versos 27 al 28. 27, la segunda parte del 28. Jesús nos explica cómo amar a nuestros enemigos. Verso 27 dice, haced bien a los que os aborrecen. O sea, aquí Jesús está hablando de una persona que nos resulta hostil, que nos es hostil. Ahora, ¿cómo yo sé que una persona es hostil? Bueno, muchas veces es obvio, por la manera en que me trata, ¿cierto? Hay personas que a veces uno se acerca y te tratan de mala manera. Te viran los ojos, te tuercen la cara o hacen... O sea, hay muchas maneras en que pueden demostrar que son hostiles. Demuestran su odio al evitarnos o rechazarnos, como dice Lucas 6:22, o también incluso llegan a insultarnos, como dice Lucas 6:28, y algunos incluso llegan a atacarnos físicamente, como dice Lucas 6:29. Ahora yo quiero que usted entienda, esto es algo que los creyentes genuinos debemos esperar. Yo quiero que usted entienda, esto no es sorpresa, no debe ser sorpresa para usted. Usted puede ver Filipenses 1:29 y en 2 Timoteo 3:12 se nos dice que todos aquellos que queremos vivir piadosamente y que queremos seguir a Cristo, vamos a ser perseguidos y vamos a ser atacados por el mundo. Bien, entonces, un cristiano debe esperar esto. Pero la pregunta es, ¿cómo debemos responder los discípulos del Señor a este tipo de maltrato? Como dije, el impulso natural, ¿cuál es? Ojo por ojo y diente por diente. Si me maltratan, pues lo voy a maltratar, ¿cierto? Eso es lo que hace el mundo, eso es lo que hace la mayoría de las personas. Pero ¿qué es lo que Jesús nos dice en este pasaje? Nos dice, hagan, ¿qué cosa? El bien a estas personas. ¿Lo veis? Háganle el bien. O sea, al hablar de hacer el bien a estas personas, Jesús nos muestra que tiene en mente más que una actitud pasiva de amor hacia ellos, sino está hablando de un amor activo.
Está hablando de cómo debemos responder. O sea, lo que él está diciendo es que no simplemente debemos perdonarlos en nuestro corazón y negarnos a guardar rencor, que eso es algo que todo cristiano debe hacer. Un cristiano nunca debe guardar rencor. Un cristiano nunca debe negarse a perdonar a nadie. ¿Ok? Ahora, lo que Jesús está diciendo aquí es que no importa lo que esta persona nos haga, no importa que nos haya maltratado, no importa lo que esta persona nos haga, incluso si nos ha insultado y nos ha herido y nos ha maltratado, usted y yo no podemos hacer otra cosa que buscar su mayor bien. ¿Entendió eso? Y esta es la parte difícil, pero es la parte en la que el amor de Dios se pone en acción en nosotros. Y es esto lo que evidencia realmente si realmente somos hijos de Dios. Porque solamente un hijo de Dios va a tener la capacidad de poder hacer estas cosas. ¿Ok? Un hijo de Dios debe buscar el mayor bien de la persona, aún de su enemigo. O sea, vamos a seguir tratando bien a esa persona, a pesar de que ella nos trata mal. Vamos a tratarlo bien, vamos a ayudarle en todo lo que nos sea posible. ¿Entendió eso? Ayudarle prácticamente. Si la persona vemos que está teniendo necesidad de algún tipo, si necesita alimento, se lo vamos a proveer, si necesita ayuda, se la vamos a brindar. En lo que sea posible, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por hacer el bien a esa persona. ¿Entiende eso? Y es lo que Jesús nos está diciendo. Vamos a buscar maneras prácticas de ayudar a esa persona, de ser amable con esa persona, porque nada menos que este tipo de conducta sería indigno de un seguidor de Cristo. O sea, recuerde, cuando usted dice yo soy cristiano, usted está representando a Cristo ante el mundo. Y Jesús fue un ejemplo en su manera de tratar incluso a sus enemigos. Jesús nos dice a continuación en el verso 28, bendecid a los que os maldicen. Y aquí pasa, el mandamiento pasa de las acciones a las palabras. O sea, el término bendecir utilizado ahí viene del término griego eulogeo. Eu bien, logos, palabras, significa, el término castellano significa elogiar. O literalmente, hablar bien de. ¿Ok? Los hijos de Dios no debemos pagarle a nadie mal con mal, sino que debemos hablar bien y bendecir incluso a quienes nos maldicen. Hablar bien a quién? Hablar bien a Dios de ellos, orar por ellos, bendecirlos y también hablar bien a otros de ellos. Pero aquí en el contexto la idea es de bendecir, significa invocar el favor de Dios en nombre de esa persona. ¿Entendió eso? O sea, cuando una persona te está haciendo daño, te esté hiriendo, lo que tienes que hacer es orar por esa persona e invocar el favor de Dios sobre esa persona. ¿Ok? Apelar a Dios por esa persona. Y fíjense, después dice, verso 28, segunda parte, orad por los que os vituperan. O sea, Jesús nos ordena que oremos por aquellos que nos abusan verbalmente y físicamente. Aquellos que nos tratan con rencor, que nos tratan con malicia, que oremos por ellos, que intercedamos a Dios por ellos. O sea, interceder a Dios por nuestros enemigos. Es difícil, ¿cierto? Ahora póngase a pensar en su estilo de oración. Generalmente, ¿por qué ora usted? La mayoría de las personas seguramente oran, Señor, te pido por mis hijos, por mi esposa, por proveerme lo que necesito, y ahí termina nuestra vida de oración, ¿cierto? Póngase a pensar, desde que somos creyentes, ¿cuántas veces hemos orado por alguien que ha sido nuestro enemigo en el trabajo, o en la escuela, o en el lugar que estemos? ¿Cuántas veces hemos orado por un enemigo, alguien que nos ha maltratado, alguien que nos ha hecho daño? ¿Cuántas veces vamos en el freeway y alguien nos ha hecho algo y nos hemos puesto a orar por esa persona? ¿Qué hacemos? Oramos por ello, ¿verdad?
¿Sabe que la intercesión a Dios por los enemigos es una de las formas más elevadas de amor? ¿Sabe eso? Cuando usted ora por un enemigo, está demostrando una madurez espiritual que muy pocos tienen. Porque como dije, nos resulta fácil interceder por nuestra familia, por la gente que queremos, por aquellos que nos son agradables. Pero orar por alguien que es nuestro enemigo es algo que demuestra madurez. Demuestra un amor que es sobrenatural. Porque hacerlo requiere revertir los instintos naturales. Porque mi instinto natural me dice a mí, odia a esa persona y pide a Dios que lo consuma. No me diga que no. Y en la Biblia hay ejemplos de eso, ¿verdad? Los hermanos del trueno le dijeron a Jesús, Señor, ¿quiere que pidamos fuego del cielo para que descienda y queme a esta gente aquí? Esta clase de amor solo puede surgir a la luz de la dependencia en Dios. Ahora déjame decirte algo. Jesús no solamente enseñó sobre esto. Recuerda, estamos viendo una predicación de Jesús. ¿Ok? Yo simplemente estoy les estoy ilustrando las cosas, pero en realidad el mensaje no es mío. El predicador aquí es Jesús. Recuerde que Jesús no solamente enseñó que debíamos amar a los enemigos y a quienes nos vituperan, a quienes nos dañan, Jesús nos dio el ejemplo. ¿Cuándo lo hizo? Cuando estaba en la cruz del Calvario y aquellos que lo estaban injuriando, que lo estaban escupiendo, que lo estaban maldiciendo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en la cruz del Calvario? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 43. Ahora usted dirá, bueno, pero Jesús era Dios. Jesús puede hacerlo. ¿Sabes qué? Ok, te voy a poner un ejemplo humano entonces. Una persona que no era Dios, una persona que solamente era humana. Hechos 7:60, Esteban. Esteban, el primer mártir cristiano. ¿Qué dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Mientras lo estaban apedreando. ¿Ok? Apedreando. Los enemigos le estaban lanzando piedra para matarlo y él estaba intercediendo y diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y a nosotros cuando alguien nos corta el camino en el freeway, lo queremos matar. ¿Se da cuenta? Luego de explicarnos cómo debemos amar al prójimo, Jesús nos da 4 ejemplos prácticos. Vamos a ver sus ejemplos, versos 29 al 30. Verso 29 Jesús dice, al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Ahora, debemos entender que estos son ejemplos y no son preceptos, sino principios. ¿Bien? Ahora, ¿a qué me refiero con eso? El primer principio que vemos aquí es que la venganza no es una opción para el cristiano. ¿Me escuchó? Este es el primer principio. La venganza no es una opción para el cristiano. Usted no debe vengarse. Ahora, algunos argumentan que el pasaje se refiere a recibir un golpe violento, un puñetazo en la mandíbula y que usted diga, ¿sabes qué? Ahora pégame en la otra. Pero eso no es lo que el pasaje está diciendo. Por eso dije lo que dije al principio. En el contexto se está refiriendo a recibir una bofetada, ¿ok? Y aquí se está hablando de un insulto. Pero en el contexto, y tenemos que entenderlo obviamente en el contexto histórico y cultural del momento en que Jesús estaba predicando esto, se refiere a, recuerde, los cristianos del primer siglo eran judíos, convivían en las sinagogas y aquellos cristianos, cuando empezaron a predicar y los judíos se enteraban que era cristiano, para los judíos los cristianos era como una secta. Y lo que pasaba era, la sinagoga era el centro de la vida religiosa de los judíos. Y entonces para castigar a los cristianos, lo que hacían era que lo pasaban al centro de la sinagoga, delante de todo el mundo, y uno de los líderes de la sinagoga le daba una bofetada, y eso era una manera de humillar a esa persona y de excluirlo de la comunión en la sinagoga. ¿Entendió el punto?
O sea, cuando hacían esto, lo hacían para humillar y para aislar a esa persona. Y sabe, esto era algo serio porque la sinagoga era el centro de la vida judía. Era donde hacían los negocios, donde tenían las relaciones, donde cuando una persona era excluida de la sinagoga, prácticamente era como condenarlo a muerte. ¿Ok? Ahora, cuando los líderes judíos hacían esto y le daban una bofetada en la cara como una muestra de indignidad y humillación simbólica, y eso es lo que está a la vista aquí, Jesús no está diciendo que usted debe dejarse golpear. O sea, si alguien le da un golpe literalmente, usted debe literalmente dejarse golpear, sino que debe responder con gracia y sin enojo ni represalia al ataque de su enemigo. Ese es el principio. ¿Entendió esto? Eso es lo que significa poner la otra mejilla. Cuando haya sido tratado con humillación, cuando haya sido tratado con hostilidad, cuando haya sido odiado y rechazado, prepárese para ser maltratado nuevamente, pero no busque vengarse, no busque vengarse. El amor ágape no toma represalias. ¿Entendió eso? No toma represalias. ¿Ok? No responde cuando lo atacan, cuando lo golpean. Y recuerda, el contexto del pasaje está hablando de la persecución religiosa, está hablando de, obviamente, personas que estaban atacando a los cristianos por su fe, ¿ok? Y ofrecer la otra mejilla significa que usted debe continuar ministrándoles el evangelio a pesar de la oposición. ¿Me entendió? A pesar de que el mundo te ataque, tú debes seguir predicando a Cristo. ¿Sabe que a Pablo le dieron en más de 4 o 5 ocasiones le dieron azotes con vara y lo apedrearon varias veces? ¿Pero qué hizo él? Siguió predicando el evangelio de Cristo. Usted ve eso en Hechos 15, 16. A pesar de la persecución, a pesar de los ataques, Pablo siguió ministrando. Verso 29, segunda parte, dice: y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Ahora, el segundo ejemplo es muy similar al primero. ¿Ok? La imagen es la de alguien que te está robando. ¿Bien? Y estos ejemplos comunican por su carácter radical. Yo quiero que usted entienda, cuando se dice aquí, si te quitan la capa, no le niegues tampoco la túnica, significa que la persona quedaría desnuda. ¿Entiendes? Quedaría desnuda. Desnuda en un clima hostil. ¿Ok? En un clima hostil. Y eso lo que transmite es la importancia del concepto, de la idea. Jesús lo que está haciendo es usando una manera hiperbólica para dejar claro la manera en que debemos amar incluso a nuestros enemigos. O sea, una de las formas en las que los judíos persiguieron a los creyentes de la iglesia primitiva fue quitándoles el manto y dejándolo desnudo. ¿Sabe por qué? Porque por las noches hacía mucho frío y sin esas prendas de ropa la persona podía incluso morir. ¿Ok? Resfriarse. Entonces, estando en la cruz, a Cristo, a nuestro Señor, le quitaron sus vestidos. Y vea cómo Él reaccionó. Lucas 23, 34. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos. ¿Lo veis? O sea, Jesús no solamente nos enseñó sobre esto, Jesús no solamente nos enseñó cómo debíamos amar, sino que Él nos dio el ejemplo. ¿Entiende eso? Nos dio el ejemplo. El principio es que aunque uno esté expuesto al oponente religioso, alguien hostil a nosotros, debe seguir siendo vulnerable y no debe buscar nunca venganza. Y esa parte es difícil, ¿cierto? Es la parte difícil, pero es lo que caracteriza el amor ágape que Jesús nos manda a mostrar aquí. Verso 30, la primera parte dice: a todo el que te pida, fíjense, dice: a todo el que te pida, a todo. ¿Lo ve ahí? A todo el que te pida, dale. O sea, y esta es una referencia a pedir prestado. Alguien que viene y te pide
prestado. Y específicamente la idea detrás de esto es los pobres. Bien, los pobres. Alguien que es muy pobre y que viene a pedirte para satisfacer una necesidad básica, legítima. Alguien que viene a pedirte algo para poder comer. Bien. Ahora, el principio aquí que Jesús nos quiere enseñar es una disposición genuina de dar sin esperar reembolso, sin esperar nada a cambio. ¿Escuchaste eso? Ese es el principio. Cuando tú des a alguien que necesita, dalo sin esperar nada a cambio. O sea, eso es una muestra de abnegación. Ayudar a alguien que lo necesite, porque implica una negación de nuestra voluntad de separarnos de algo material, de despojarnos de algo que quizás pensemos, bueno, quizás mañana me haga falta a mí. ¿Cierto? La persona me está pidiendo esto y si yo lo necesito después. Pero un cristiano no debe pensar así. Debe pensar, ¿sabes qué? Esta persona necesita. Mi deber es ayudar. La generosidad es una expresión fundamental y concreta del amor. ¿Ok? Verso 30. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. O sea, el cuarto ejemplo refleja una ausencia de retribución. Ausencia de retribución por el mal. Cuando alguien te quite algo, el discípulo no debe reclamarlo. Pero aunque la exigencia es grande, refleja una abnegación generosa. O sea, solamente un verdadero discípulo del Señor estará comprometido con esta clase de amor radical. O sea, amar como Jesús, y esto es importante que lo entendamos, es lo que caracteriza a los verdaderos discípulos. Es lo que distingue a un creyente genuino de uno que no lo es. Una persona puede estar en la congregación y fingir ser un cristiano, pero esta clase de actitudes solamente puede mostrarla un cristiano genuino. Jesús nos ha dado el mandato de amar y vamos a ver rápidamente la manera en que debemos amar, porque Él no solamente nos dice amen, Él nos explica la manera en que tenemos que hacerlo, versos 31 al 35. Y para explicarnos la manera que tenemos que amar, Jesús nos dio la regla de oro. Usted ha oído mencionar eso, ¿verdad? La regla de oro. Verso 31 dice, y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. ¿Escuchó eso? El principio es que la manera de demostrarle amor a nuestros enemigos es tratándolos a ellos como nos gustaría que ellos nos trataran a nosotros. ¿Bien? Tratarlos a ellos de la manera que nos gustaría que ellos nos trataran a nosotros. El punto es que debemos resistir el impulso de vengarnos, de desquitarnos, de pagar con la misma moneda. ¿Bien? El amor del que habla Jesús aquí es extraordinario, es incondicional. Y ahora Jesús nos da algunos ejemplos prácticos de cómo podemos demostrar nuestro amor por los enemigos. Versos 32 al 34 dice, fíjense, Jesús da 3 ejemplos negativos para demostrar que el amor de sus discípulos debe ser diferente al amor del mundo. Vamos a ver, verso 32 dice, si amáis a quienes, a los que lo aman, Jesús pregunta, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Ahora, el término pecador usado por Jesús ahí, del término jamártolos, significa literalmente uno que yerra el blanco, pero en el contexto se refiere a una persona que es inconversa, una persona que no tiene una relación con Dios. ¿Ok? Ahora, Jesús está diciéndonos aquí que estas personas que no forman parte del reino de Dios, su tendencia natural, ¿cuál es? Amar a quienes los aman. O sea, el amor de estas personas es condicional y no es nada especial, ¿verdad? No es nada especial, porque se basa en los méritos de la persona amada. Pero el estándar mundano no es suficiente para Jesús. Jesús nos amó, recuerde esto, Jesús nos amó a nosotros y murió por nosotros, no cuando nosotros lo amamos, no porque nosotros fuéramos buenos, no porque nosotros lo merecíamos,
No porque, sino cuando nosotros aún éramos pecadores, éramos rebeldes, éramos sus enemigos. ¿Entiende eso? Esta clase de amor es sobrenatural y antinatural. Verso 33. Si haces bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. O sea, el segundo ejemplo es similar. Bien. Y habla de actos concretos de bondad hacia los demás. Si solamente le haces bien a aquellos que te hacen el bien, entonces no estás demostrando el amor que Cristo quiere que tú muestres, ¿verdad? Y los ejemplos a continuación, si prestáis a aquellos a quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. O sea, está hablando de prestar dinero. Cuando le prestas a alguien, cuando le prestamos a alguien, esperamos que esa persona nos devuelva el dinero, ¿cierto? Pero lo que está diciendo Jesús aquí es, ¿sabes qué? Aún los pecadores hacen eso. Pero tú cuando dalo con una actitud desinteresada. Y si la persona no puede devolverlo, considéralo incluso como un regalo. ¿Entiende lo que está diciendo? Debe ir más allá. No le niegues la ayuda a una persona porque no pueda devolverte lo que te ha pedido. Aún así, aún en esas condiciones, debemos darle sin esperar nada a cambio. Y Jesús concluye su enseñanza con una explicación. Verso 35 dice, antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos. O sea, en su explicación final, y esta es la conclusión del pasaje, Jesús resume los tres ejemplos de los versos 32 al 34, de ama a tus enemigos, hazles bien y préstales sin esperar nada a cambio, porque esta es la manera en que deben amar los hijos del reino, la manera en que debe amar un creyente genuino. Este es el amor extraordinario, incondicional, libre y trascendente, que no está motivado por los méritos humanos, los méritos del ser amado. Ahora, fíjense lo que dice él. ¿Cuál será el resultado? Dice, y vuestra recompensa será, ¿qué cosa? Grande. Ahora, ¿quién te va a recompensar? Dios. Pero ¿cuál será tu recompensa por actuar de esta manera? Dice ahí, y seréis hijos del Altísimo. ¿Lo ve ahí? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Esta es la forma hebrea de decir que seremos como el Altísimo. O sea, como el mismo Dios. No significa que usted va a tener mérito por hacerlo de esta manera, sino que es el reconocimiento de ser un hijo o una hija de Dios fiel, ¿verdad? De modo que la recompensa es la afirmación del Padre de que el discípulo ha sido un mayordomo fiel al amar de una manera que va más allá del amor egoísta de los pecadores. Así que lo que ha de identificar al discípulo no es solamente ser diferente del mundo, sino que es semejante a Dios. Somos semejantes a Dios. Los hijos de Dios deben llevar el sello indeleble de su carácter moral, porque dice, fíjense lo que dice el texto, dice, porque Él, Dios, es bondadoso para con los ingratos y perversos. O sea, dado que Dios es amoroso, misericordioso y generoso, incluso con aquellos que son sus enemigos, dice Mateo 5:45 que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover sobre justos e injustos. Usted y yo debemos amar como Él, y de hecho ese amor distingue de manera única al Hijo de Dios. Por tanto, amar a los enemigos es ser como Cristo y como el Padre. Cuando hacemos el bien a nuestros enemigos, somos más como Cristo. Cuando bendecimos a los que nos maldicen, somos más como Cristo. Cuando oramos por quienes nos maltratan, somos más como Cristo. Y esa semejanza es nuestra recompensa, porque los verdaderos discípulos aman como Jesús. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad y gracias por ese amor incomprensible. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores olvidadizos, sino a aplicar esta verdad a nuestra vida. Señor, permite que cada uno de nosotros entienda esta verdad, pero también que la apliquemos y la pongamos por obra, Señor, y que aprendamos a amar a aquellos que nos atacan y nos odian y se han convertido en nuestros enemigos, Señor. Ayúdanos a amar como Jesús, porque esa es tu voluntad para nuestras vidas.
Te pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, rogándote, Señor, que tú bendigas cada hogar, cada familia. Ruego que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les voy a pedir a los diáconos que nos ayuden a